recursos, voy generando ¿para qué? Para tener mi puesto de trabajo, poder optar, ¿cierto?, a una mejor remuneración, etcétera, de manera yo satisfacer mi necesidad. Y al ingresar a una organización, a un equipo de trabajo, en mentalidad, sé que no puedo colocar en primera instancia la necesidad, sino que lo que tengo que colocar es el objetivo de la empresa. Si se logra el objetivo de la empresa, yo puedo satisfacer mi necesidad. Primer concepto. Segundo concepto que tiene el trabajo en equipo. De todos. Si se hizo mal el trabajo, falla ese equipo. Si se hizo bien el trabajo, el que lo logró es el equipo. No es uno en el equipo, sino que el comunado, todo lo integra un equipo. Generalmente los equipos también están formados por individuos, miembros que tienen distintas habilidades, aptitudes y competencias. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo que uno ve es un equipo de trabajo que sea autovalente, un equipo de trabajo que sea competente. Las características que tiene el trabajo en equipo para organizar se va fundamentalmente pero cuando tú logras, ¿cierto?, ingresar a un equipo de trabajo, la base de funcionamiento es la confianza, eh, que se entiende que ninguno de los que participan, ¿cierto?, quiere apuñalar al otro por la espalda. Eso el equipo funciona eficiente. Es por eso que la defensa es el elemento principal, te va a ayudar a que se potencie la habilidad, entiendan los roles y sepan cómo ayudarse mutuamente. Establece objetivos comunes. Lo que hace el trabajo en equipo es que se plantea, ¿cierto?, el objetivo meta fundamental, que es el que está planteando la empresa. Y de esa manera, ¿cierto?, lo que uno hace a estos equipos es traspasarles la misión de la empresa y que entiendan, ¿cierto?, que cada uno de los miembros de los departamentos, si los quiere ver la perspectiva, puede contribuir a cumplirla. Parte fundamental de esos logros, parte fundamental del funcionamiento. Cuando se entiende desde esa realidad, el equipo de trabajo también, ¿cierto?, entiende que se debe el objetivo primordial lograr objetivos secundarios. Por otro lado, el trabajo de equipo implica la responsabilidad, compromiso mutuo. Acá en el eh, cómo tú puedes motivar colaboradores, tú puedes motivar que realicen los trabajos, que sean proactivos, ¿cierto?, que son parte de una empresa, que son parte de un... Eso es muy difícil lograrlo. Es complejo desde el punto de vista de que la realidad psíquica de vida y incluso la perspectiva que tienen los colaboradores es distinta a la perspectiva que tienes como empresario, como dueño de la empresa. Tienes que ser capaz de tener datos. Ellos se sientan gusto, que se sientan tal persona y puede sacar la que haga. Como lo que en algún en una entrevista dice que el tema importante de su empresa es todos los hacen el capital humano, el recurso humano, Profe, una acotación, por favor. Se escucha muy entrecortado. Dígame. Se le escucha muy entrecortado, profe. No se entiende lo que está diciendo prácticamente. Yo te escucho fuera, escucharía.
Podríamos conversar por mientras lo que llega el profe. Para pasar el rato. Lástima que están a la distancia porque hubiera sido una cervecita aquí del intermedio. Sí, yo creo que teníamos que haberle dicho antes que no se escuchaba, porque desde el principio todo entrecortado, en verdad. Sí, no, sí, está cierto. Hoy día, bueno, este es como un tema que me di cuenta hoy día, aquí, sobre todo aquí en el trabajo, ha habido harta falla con el tema de comunicación, no solamente en el tema de internet, teléfono. De hecho, yo estoy trabajando con dos internet, Movistar y BTR, más de 500 megas cada uno, y hoy día como nunca ha fallado, igual el teléfono. Quizás es un tema generalizado. Es muy probable, ¿eh? Yo he estado todo el día en el computador, no he tenido mayores problemas en todo caso, pero a veces sucede. Quizás se está viniendo abajo el mundo. Yo durante la tarde... Bien. Qué bueno. Durante la tarde tuve problemas con la señal del celular en WOM. Sí, yo igual, yo tengo WOM y también hoy día estuvo fallando el tema de la comunicación, sobre todo el internet. Cámbiese a Entel. Tuve Entel y fue un cacho completo. Oye, yo Entel me comunico donde estoy, en todo Chile, fíjate. Porque me ha tocado viajar para varias partes, ¿no? Y no he tenido nunca problemas con Entel, fíjate. Sí con Movistar, vos no, nunca lo he probado. Movistar yo nunca tuve problema en cuanto a señal y a servicio. El problema con Movistar eran los cobros irregulares. Ya. No, yo en cuanto a señales de servicio, porque me tocó trabajar en una empresa constructora de caminos, ¿no es cierto? Y allá, donde prácticamente no había señales, pero Entel siempre funcionaba, fíjate. Por eso yo llevo más de 20 años, 25 años con Entel. No, ahora Entel está, a comparación a las otras empresas, Entel está decayendo bastante. Quizás has tenido suerte que te ha funcionado al 100% hasta el día de hoy, pero han habido muchas quejas. Yo he tenido, como te dije, he tenido Entel y no, ha sido un cacho tras cacho, ¿no? Yeah. No, yo nunca he tenido problemas, fíjate. Me ha tocado ir para el Chiloé, me ha tocado ir a sectores lejos de Chiloé, dentro de la misma isla, ¿no es cierto? Y no he tenido mayores problemas, fíjate. Yo con GOM nunca he tenido problemas hasta ahora, que quizás sea un tema de clima, qué sé yo, de electromagnético, porque funciona todo por este tema. Y aparte, que yo me cambié a WOM por los planes de empresa que son muy convenientes. Ya. Yeah. Está hablando que yo con Entel estaba pagando casi 40 lucas por plan. Ya. Yeah. No, yo tengo un plan, fíjate que libre, teléfono libre, internet libre, y pago 22.000 pesos y llevo años pagando. Yo con WOM estoy pagando 4 planes Yeah. dentro del RUT de la empresa. Cada plan contiene llamada ilimitada y 60 gigas de internet cada teléfono. Cada plan. Y me sale 13.990 cada uno. Yeah. Igual por eso, por el costo, y aparte que hasta el momento no había fallado. Así que ahora a ver qué le pasó al profe. Parece que se va a tener que reprogramar la clase de hoy. Oye, lo que decía el profe, eso es cierto, ¿eh? Una empresa grande o una empresa pequeña, siempre hay un jefe, ¿no es cierto? Y siempre hay trabajadores que tienen misiones que cumplir. Tienen Sí, cosas, pero trabajo asignado. Este punto 4, donde dice que, a ver, que los logros o fracasos son responsabilidad de todos cuando trabajamos en equipo.
Exacto. El tema es que, por un lado, sí es cierto y es bonito en el papel, Pero ya, pero es que en la realidad, o sea, no podemos, en estricto rigor, asumir una culpa generalizada cuando uno solo es el que, por quien dice vulgarmente, metió la pata, ¿no? Sabiendo lo que tenía que hacer, ¿no? claro, es que ahí es donde va, ¿no es cierto? En todas partes tiene que haber un jefe, Sí, ¿no? ¿ya? Y ese jefe es el encargado, ¿no es cierto?, de ir evaluando a cada uno de los trabajadores, ¿no es cierto? Quiénes son, ¿cómo te podría explicarte? Afectos a la empresa y quiénes no son afectos a la empresa. En resumida Porque cuenta, el que sí hay y el que no. muchos trabajadores que no son afectos a la empresa, solamente les interesa hacer lo mínimo y que les paguen, nada más. Claro. ¿Mm? Y eso ocurre mucho, si es muy normal en las empresas, por grande o chica que sea. ¿Mm? Y tiene otro tipo de trabajadores que te dan ideas, que hacen todo lo posible porque todo salga bien, que incentivan al resto también. ¿Te Es fijas? que más allá de incentivar, yo tengo esta visión que yo creo que todo trabajador debería tener. Pero no es Que, así. claro, por No es ejemplo, el así. tema es, si yo entro a trabajar a un lugar, yo como trabajador, yo necesito que esa empresa funcione y le vaya bien. Exacto. Porque si a la Aló, empresa le va bien, va a haber una ahora A persona mí que me da va a pagar. igual. ¿Te fijas? Si a la empresa le da bien, a mí me va a ir se bien. escucha Sí, ahí se escucha, profe. Sí, no se escucha. y se escucha Se bien. escucha, se escucha. Ahora sí. Qué rico, que se escucha bien. Les presento a la nueva profesora maquillada, vampiresa, Ya. no, perdón, Sky de los Paw Patrol, que quería ver qué es lo que estaba haciendo su Didi. Chiquitita ya. Saluda, Didi, hola. Hola, Diga, ¿viste? Pero te escuchan, dígale. hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Oh, qué bueno. Ya, mi amorcito, déjeme hacer la clase, ¿ya? Listo, ya muchachos, gracias por la espera y tratando de solucionar, ¿cierto?, el problema del audio. Espero que se escuche bien y cualquier cosita me van avisando para poder ir solucionando. Estábamos, ¿cierto?, en los puntos fundamentales que son dentro del trabajo en equipo. Estábamos hablando de la motivación, del concepto de responsabilidad y compromiso mutuo que tiene que tener un equipo de trabajo. A mi parecer, o dentro de mi experiencia, uno de los temas más complejos de trabajar dentro de la organización es el tema de la motivación, porque depende mucho, muchísimo, de la necesidad de cada una de las personas que componen el equipo de trabajo, y también depende de lo que tú eres capaz como empresa de generar dentro de las condiciones de clima, de estructura laboral que puedas presentar. Entonces, se habla siempre de que la motivación se asocia a dinero, ¿ya? No siempre, no siempre, todas las recompensas o todos los beneficios es necesario a lo mejor transformarlo en un bono. Se pueden hacer desde otra perspectiva, reconocimiento, digamos, organizacional, puede ser también descanso, puede ser permisos adicionales, puede ser que salgan más temprano del trabajo, considerando al igual el valor hora de la jornada completa. O sea, una serie de herramientas que existen y que uno puede ir aprovechando un poco, no siendo necesario también tener que invertir una gran cantidad de dinero para poder generar eh, políticas motivacionales para los colaboradores. Y también depende mucho de quién
esté a cargo de los equipos de trabajo, porque todos sabemos que existe hoy en día dos conceptos fundamentales en la administración de personas. Uno, que es el jefe, y el otro, que es el líder. Celebran los éxitos grupales. Es importante que dentro del equipo de trabajo no solo se reconozca el trabajo individual, sino que también se reconozca a los demás participantes. Veamos un ejemplo muy claro. Ventas. El ejecutivo de venta logra vender y cumplir su meta. ¿Qué es lo que típico que hace la empresa? Lo premia, lo colocan en el cuadrito de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto ahora, ok, él pudo lograr la meta de venta, pero ¿por qué logró la meta de venta? ¿Hay alguna condicionante que hizo que lograra eso? Primero, que logística trabajó de manera eficiente. Segundo, que él contaba con los productos necesarios para poder vender porque el área de producción sí los tenía. Tercero, cuando vendió los productos, ¿cierto? No tuvo problemas con las devoluciones porque los productos llegaron en excelentes condiciones a donde los clientes, y eso fue gracias al trabajo de logística o de distribución. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿cierto? El logro de una persona en específico es porque hay un trabajo mancomunado de las otras áreas o funciones de una empresa para que se pueda lograr el objetivo en general. Desde esa orientación, ¿cierto? Es donde dice que uno debe celebrar el éxito grupal, destacando el papel de cada uno de los participantes de este equipo. Oye, gracias a ti se logró esto, gracias a ti esto, y incorporarlo, ¿cierto? En una celebración que lo involucre a todos. De esa manera se sienten partícipes, de esa manera sienten que están haciendo las cosas bien y no sienten solamente que aquí se premia al que puso la cara o al que gestionó la venta, etcétera, sino que también se genera un ambiente de decir, oye, él logró, nosotros también trabajamos, somos parte de ese logro, desde esa perspectiva. Y lo que les comentaba, ¿cierto? Anteriormente, lo de jefe versus líder, y aquí es donde aparece. Que debe ser un líder, ¿ya? El líder, ¿cierto? Es aquella persona que genera respeto, que genera atracción, que es capaz de dirigir a las personas y más que dirigirlas, ¿cierto? Tiene la capacidad de que ellos, sus dirigidos, sean proactivos, ¿ya? Existen distintos tipos de liderazgo. Los básicos, los primordiales son el liderazgo autoritario, el liderazgo democrático, el liderazgo laissez-faire, en francés, y lo que es el liderazgo situacional o motivacional. El liderazgo autoritario es aquel liderazgo en donde usted como líder es el que toma las decisiones. Usted como líder es el que dice qué se hace y cómo se hace. En el caso del liderazgo democrático, tiene que ver mucho con que el líder es capaz de o trabaja en base a la opinión del resto, a la consulta, a la votación, ¿ya? El líder laissez-faire es aquel líder que dice hay que hacer esto y deja que lo hagan a la pinta del equipo. Y el líder situacional o motivacional es aquel líder que es capaz de identificar las características propias de cada equipo de trabajo y saber qué tipo de liderazgo es el que tiene que utilizar. Me explico. Supongamos que usted tiene un equipo de trabajo que está formado, ¿cierto?, por personas que tienen muy altas competencias, que son proactivos, que son responsables, que son capaces, ¿cierto?, de generar su propio diseño, idea, etcétera. Tienen la capacidad de poder llevarlo a cabo, no se frustran, tienen cierta tolerancia al fracaso, etcétera. Usted perfectamente, con ese equipo de trabajo, usted puede ser un líder laissez-faire, dejar hacer, porque sabe que se va a lograr el objetivo, ¿sí? Con respecto al liderazgo democrático, si yo tengo personas que son empáticas, que tienen competencias, que escuchan muy bien, que son muy respetuosos, que entienden que yo puedo tener una postura política, tú puedes tener otra, ambos estamos en lo correcto, ambos debemos ser capaces de compartir.
y de entenderlo. Si yo tengo equipos de trabajo desde esas características, yo sí puedo trabajar un liderazgo que se llama liderazgo democrático, porque no va a ser una guerra de que yo tengo la razón, tú no la tienes, sino que se va a hacer votación, se va a pedir se va a trabajar por consenso para tomar las decisiones. Y estas personas, ¿cierto?, que tienen estas características desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista profesional, van a ser capaces, ojo, de principalmente de ser objetivos y entender que hay que tomar una decisión desde cualquier arista y que tiene que ser la decisión más eficiente. Entonces yo puedo ser un líder democrático. Ahora, suele ocurrir también que tú tienes equipos de trabajo que son muy, muy, muy buenos para el trabajo, etcétera, pero no tienen todas las competencias, tienen sesgo, tienen carácter muy, 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 muy fuerte, no son tolerantes, etcétera. Sabes que no vas a poder ocupar ni el liderazgo democrático, ni un liderazgo laissez-faire, sino que vas a tener que ser autoritario, o sea, tú líder decir, mira, esto se hace así, se va a hacer así, se va a hacer acá tú eres el que va a tomar las decisiones, etcétera. Entonces, alguien puede plantear que el liderazgo autoritario es malo, que no se puede llevar a cabo el democrático, que el laissez-faire es muy difícil de lograr, etcétera. Todo depende de las características del equipo y que tú tengas un liderazgo motivacional y situacional, que sepas capaz de adaptarte a todas las situaciones, que seas capaz de generar respeto y de seguir, de generar esa un poco admiración que puede tener un líder con respecto a los colaboradores. Si usted logra eso, usted luego transformarse en un líder, tenga por seguro que su equipo de trabajo va a funcionar de una manera muy, muy eficiente. Hay un concepto que tiene que ver tanto desde la perspectiva interna como externa, que se llama loop de promesas, ¿ya? Y la primera es escuchar y contestar, ¿cierto?, a los clientes en sus interacciones, o sea, orientado hacia la parte exterior. Lo que hace el loop es, en términos bastante sencillos, chicos, ser una retroalimentación de la información que te puede entregar a ti el cliente y que tú tienes que saber aplicar, ¿cierto?, con resultados en la organización, en tu empresa. Ya, la idea de los loops es encontrar diferentes respuestas y retroalimentación, diferente a los temas que uno puede tocar con los clientes, que pueden ser a favor de los clientes o pueden ser en contra de los clientes. Ahora, cuando las empresas prometen algo, el cliente tiene expectativas sobre dicha promesa. Entonces, el tema del loop sirve para ver si efectivamente ese cliente, una vez que compró o que está comprando o que ya está utilizando el televisor, sienta que efectivamente él satisfació o fue capaz de generar la satisfacción necesaria, ¿cierto?, de la necesidad que tenía. Ahora, desde la perspectiva interna, también existe el concepto del loop. ¿Por qué? Porque lo ocupo para entender, ¿cierto?, lo que opina y lo que piensa el recurso humano de cómo se están haciendo las cosas. Y si en realidad las promesas que hicieron en algún minuto, cuando usted estuvo contratando, y dijo que iban a tener tantos días, que la promoción iba a hacer esto, en tantos beneficios, efectivamente usted está cumpliéndola. Si efectivamente el colaborador siente que lo que fue dicho en algún minuto se está cumpliendo. Eso también genera factores de motivación si es que usted lo está logrando, si está cumpliendo con lo que dijo, y genera un alto nivel de insatisfacción en los colaboradores si las cosas que usted prometió en algún minuto, usted como empresa no la está cumpliendo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo el concepto? Sí. Perfecto. Ahora,
la idea, ¿cierto?, de los loops es que se genere retroalimentación, mejorar lo que está malo y potenciar lo que se está haciendo bien, seguir haciéndolo, ¿cierto? Y seguir trabajando bajo esa misma arista. ¿Sí? Profe, Bien. Eric Delgado por acá. Sí, yo Hola había Eric, ¿cómo escrito está? muy bien usted, Bien, gracias. y bueno, me alegro. Dígame. Eh, no, primero, darle las gracias por mostrando a su hija, muy bonita, ahí pintada Ah, ella. chiquitita. Ella quería ver qué estaba haciendo su Bibi. Está bien, está Bibi, bien. dice. Yo igual tengo un hijo de 3 años y también cuando quiere participar de las cosas que hago lo incluyo. Sí. Profe, había escrito en Dígame. el chat respecto de si es que había algún tipo de herramienta, algún formato para aplicar el loop. Mira, no hay un formato establecido, porque el loop puede ser desde una conversación hasta una encuesta de satisfacción. ¿Ya? Sí hay formatos de encuestas de satisfacción, sí hay formatos de entrevista hacia los clientes, también hay formatos para hacer cliente incógnito, que o sea que tú o una persona amiga pueda entrar a tu negocio y verificar si efectivamente lo que tú quieres lograr en la gestión de venta, en la atención del cliente, se está cumpliendo. También hay formatos que hablan que tienen que ver o evaluar en realidad el nivel de motivación que puedan tener los colaboradores dentro de una organización. Sí los hay, pero son herramientas específicas. Por ejemplo, hay encuestas y test que hacen psicólogos laborales que están orientados específicamente a determinar la satisfacción laboral. Otros que están orientados a la motivación. Hay otros que están orientados hacia los clientes, que principalmente son entrevistas y encuestas, estimado Eric. De hecho, no sé si tú has tenido la oportunidad de llamar a algún call center, de alguna empresa o servicio, que después de que te atiende un ejecutivo, el mismo ejecutivo te dice, señor, por favor, antes de cortar 5 minutitos le vamos a hacer una breve encuesta para que usted evalúe el nivel del servicio. No sé si te ha pasado. Sí, sí. Ya, eso es un loop. Ujú. Eso es un loop. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es buscar la opinión que tiene el cliente con respecto a cómo se sintió al minuto de que se entregue el servicio. Ahora, si tú necesitas alguno en específico, déjame hablar con un primo, que él es psicólogo, y que si me puede mandar mi WhatsApp por último, algún formato que tenga que ver con motivación, o depende de lo que tú necesites, pues. Sí, porque me interesaría un poco por los dos lados, saber la percepción del cliente hacia nuestro servicio y también Ya, los- eso lo tenéis que hacer a través de una encuesta. Cortita, 5 preguntas, nada más, cosa que el cliente no se demore mucho y no tenga tampoco ese chuta, me van a encuestar, o en cuánto rato voy a estar, si voy apurado. ¿Cachai? Ujú. Que es típico, po. Si tú tienes que estar en la posición del cliente, pues el cliente es que vivimos con el tiempo a corto, entonces chuta, me van a encuesta. Y ya con eso solo escuchar esa palabra, y ay, voy a perder tiempo y tengo que llegar al estacionamiento, y quiero buscar esto. Va a empezar y no te va a responder a lo mejor de una manera clara. Lo otro, hay muchas empresas que lo están ocupando hoy en día, que es hacer encuestas o entrevistas de satisfacción vía webmail, o sea, a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Comprendo. ¿Cachai? Tú desarrolláis una encuesta pequeña o una entrevista donde ellos pueden responder, incluso hasta con audio. Te pueden Ujú. mandar las respuestas con el audio. Tú mandáis la lista de preguntas y que ellos te manden un audio por pregunta, es mucho más fácil que estar escribiendo a lo mejor una respuesta. Y eso te sirve a ti para ir viendo lo que estás haciendo bien y lo que estás fallando. Claro, Eh, Se llaman encuestas de satisfacción. lo voy a notar.
De hecho, creo, no sé, déjame ver si tengo en mi correo. Debería a lo mejor tener alguna por aquí. Espera. De clientes. Mira, voy a ir buscando. Si encuentro alguno en mi correo y te voy a avisar, porque sé que tengo por ahí, tengo como 7000 correos en todo caso, pero por ahí debo tener, en alguna de las clases que he realizado, creo que hice un formato de encuesta para satisfacción. O tengo un paper que te dice cuáles son las 10 preguntas básicas que deberías tener para, ¿cómo se llama esto? Determinar el nivel de satisfacción del cliente. Perfecto, profe. Muchas gracias. Lo voy a buscar y te lo mando. Por último, mándame un WhatsApp, Eric, a mi teléfono. Lo subí el otro día ahí a la plataforma. Sí, ahí lo tengo No sé si anotado, lo profesor. tenéis, si no lo mando, no. Me mandáis un WhatsApp nomás y yo lo busco y después de la clase, bueno, que salgo, me desocupo a las 10 porque tengo otro curso después con usted, pero ahí yo te busco. Ok, Te profe. busco y Muchas te gracias. mando uno, algún formato. Ya, Eric, Gracias. gracias a ti. Entonces, desde esa perspectiva, tanto del concepto de la coordinación de las actividades como del trabajo en equipo, de los tipos de liderazgo, se entiende que el capital humano es parte fundamental del activo de la empresa y que debemos ser también capaces de ser muy objetivos con la evaluación que se le hace al recurso humano. Para eso existen las evaluaciones de desempeño, que te ayudan a medir cómo, ¿cierto?, está trabajando o funcionando tu equipo de trabajo. Lo otro es tener claro que si tú solicitas, dices que vas a hacer algo a los colaboradores, hazlo, porque si no lo haces, ten por seguro que se va a generar una desmotivación en tus colaboradores porque van a decir que fue mentira todo lo que planteaste. ¿Ya? Lo otro, y es un consejo, usted no sea amigo de sus colaboradores ni trabajadores. Sí que te tengan confianza, sí que te vean con respeto, pero no que te vean como un yunta. ¿Sí? Porque en nuestro querido Chile se entiende un poco que el nivel de confianza, tú le puedes dar la mano a una persona y te toma hasta los pies. Entonces, eh, usted también tiene que tener muy claro cuáles son los roles que ustedes cumplen y no tampoco eh, trabajar la política de recursos humanos como si usted fuera un amigo del colaborador. No, no, también tiene que tener en claro que si el colaborador encuentra mejores opciones, se va a ir. Hoy en día, mejores opciones. ¿Ya? Pero hay empresas que yo he visto en asesorías o en consultoría, en donde hay colaboradores que les han ofrecido el cielo, el mar y la tierra a otras empresas, sobre todo de la competencia, y no se van. Y yo en una de estas consultorías que realicé, eh, le hice una entrevista a un colaborador y dijo que él no se iba, si bien en el otro le ofrecían mucho más dinero de lo que estaba ganando, y le ofrecían incluso hasta trasladarlo, ir a buscarlo a la casa y llevarlo a la oficina, a las dependencias. El colaborador al cual entrevisté, él decía que él no iba a cambiar esas cosas por la tranquilidad y el ambiente de trabajo que tenía en la empresa. Decía que eso a él lo tenía muy motivado, y de verdad, estaban bien motivados los colaboradores porque su nivel de merma, el manejo de los costos, el control del inventario, el manejo de las mantenciones de la maquinaria y los vehículos, hoy estaba pero al día, con planillas dinámicas, o sea, y los colaboradores, oye, tú los veis de repente pasaban, estaban tomando un café, tenían servicio de café ahí,
gratis obviamente para los colaboradores. Y, oye, conversaban ni siquiera, yo de verdad te lo digo, ni siquiera conversaban de como que qué hicieron el fin de semana ni nada, sino que estaban hablando principalmente de las tareas que tenían que realizar, de lo que les estaba faltando, de dónde estaban los cuellos de botella, cómo podían mejorar un proceso. Oye, de verdad fue un poco hasta sorprendente la situación que viví en esa organización X, no la voy a nombrar, pero empresa X. ¿Ya? Ahora, del control del capital humano, existen herramientas hoy en día que son software, que son RPs que manejan al recurso humano. Está lo que puede hacer usted desde el punto de vista de gestión, que es mantener una nómina, un listado, ¿cierto?, con el nombre de los colaboradores, los sueldos, las jornadas, los cargos, lo que está, los honorarios, los incentivos, etcétera, que puedan percibir. Y desde esa perspectiva, también existe la posibilidad de externalizar el control del recurso humano a través de un servicio que presentan auditores y contadores, ¿cierto? O empresas que se dedican al manejo del recurso humano. Externalizarlo, pasarlo. Aún así, si usted llega a externalizar, que uno generalmente lo hace con el contador, que queda con los contratos, con los finiquitos y todo eso, usted debe saber llevar un control de todo lo que está ocurriendo con sus colaboradores. Porque va a pasar que en algún minuto, y a alguno a lo mejor le ha pasado, o alguno ha escuchado, oye, se quiere pasar todos los papeles al contador, se le perdieron, no fue, no hizo esto. Él me mandaba todos los meses cuánto era que pagar en imposiciones, yo le transfería, las están declaradas y no pagaba, oye, pero un montón de cosas. ¿Ya? Un montón de cosas. No estoy diciendo que sea el caso, pero pasa. ¿Ya? Comentario cortito sobre eso. El año pasado tuve que pagar una multa de 480.000 pesos por culpa del contador. A ver. Me gustaría escuchar por qué dijo por culpa del contador. Damos unos segundos a Martín para que se incorpore y nos diga por qué por culpa del contador. Y seguimos. Para yo con eso aprovechar de tomarme de esa idea y decirle que lo que viene en las diapositivas siguientes. Martín, ¿estás por ahí o estás todavía full trabajo? Ya, perdón. ¿Por qué dices que tuviste que pagar 400.000 pesos por culpa del contador? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el contador me enviaba todos los meses, fue para empezar, por 3 imposiciones impaga y 4 IVA atrasados. El contador me mandaba la cantidad que yo tenía que pagar en imposiciones y él siempre me hacía esa pega. Él iba pagado hacia toda la parafernalia y después me entregaba los documentos. Resulta que de esos 4 IVA nunca se pagó y eran casi 60.000 pesos por mes. Y alrededor de 180.000 pesos en imposiciones por mes. ¿Ya? Aparte de pagar las imposiciones atrasadas, bueno, él me devolvió esa plata, pero no me devolvió la multa de 465.000 pesos que tuve que pagar. O sea, te jodió igual. Y resulta que la excusa que me dio fue que justo tuvo un problema en su casa y que tuvo que ocupar esa plata, pero nunca me avisó, o sea, todos los meses tenía problemas. Entonces, por eso es que yo ya estoy tomando la decisión de eliminar todo tipo de relación con los contadores. Mira, yo de partida te digo que no lo hagas porque hay trámites que tú podés delegar tranquilamente y ojalá te lo hiciera otra persona. El tema está en la confianza que nosotros generamos o en la manera que entregamos la confianza a la externalización de servicios. Porque si bien tú me dices, oye, fue responsabilidad del contador, la primera responsabilidad es tuya. Porque uno, el día 12, debería revisar si en el sistema aparecen pagadas. Uno tendría que manejar, ¿cierto?
su clave de Previred o de la caja de compensación donde esté pagando. Tercero, uno debería siempre revisar su carpeta tributaria para ver si efectivamente fueron pagados en el minuto los impuestos, cuando a usted se le solicitó la plata. Eso es parte de tu gestión de control. Hola Willy, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, ¿y tú, Verónica, cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Gracias, súper bien, muy atenta a lo que están hablando porque la verdad es que es un tema que a mí me tiene súper pendiente y preocupada, el tema del contador. De verdad que yo ya me cambié hace poco de contadora porque me caí en varias cositas chicas con el tema de los contratos, pequeñas cosas. ¿Ya? Eh, y escuché recién que tú decías que había que idealmente revisar ¿cómo se llama? La cartola, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. ¿Pero de qué? ¿De las imposiciones? No de las imposiciones, del pago del IVA. La carpeta del IVA, tributaria. la carpeta tributaria. Perdón, sí. Yo soy, la verdad, la cosa súper ignorante del tema, entonces, ¿cómo, si puedes comentar más o menos cómo revisarlo, cómo saber si están bien No, pagados? si lo vamos a ir viendo, viene dentro del tema. Ya. Cómo tú puedes ingresar a tu carpeta, dónde tienes que ir viendo los formularios, si el formulario está pagado o no está pagado, si se presentó o no presentó, porque ahí te aparece formulario declarado y te aparece también el comprobante de pago, porque esto se hace a través de transferencia electrónica. Ya. ¿Ya? Sí. Ujú. Ahí te va a aparecer que estén tanto el comprobante de pago del impuesto como la declaración de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que igual, obvio, que se puede generar un desfase en el sentido de que él te diga, ya, sí, lo pagué el 10 y tú lo vayas a revisar el 11 y el 11 no va a estar, pero puedes tratar de solucionarlo de manera rápida. Además que el pago por internet igual te genera unos plazos adicionales que el normal de haberlo hecho por caja. Entonces los voy a nombrar en el caso de cada una de las situaciones, porque de hecho hasta con el tema de las imposiciones, que tú puedes pedir la declaración y no pago hasta por 30 días, sin que te apliquen multa. Pero sí, lo que voy yo, que el control de esta situación, yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer el trabajo, que tú tienes que llenar la carpeta, que tú tienes que llenar perdón, el formulario, que tú tienes que hacer la transferencia. No, tú tienes que tener un control de lo que se está haciendo, ir solicitando, oye, ¿pagaste el impuesto? Sí, mándame el comprobante. Ah, es que no lo tengo. Ah, es que no sé. Ah, es que quedó en la secretaria. Y ahí usted inmediatamente, ¿cierto?, ingresar a la página y verificar si efectivamente fue o no pagado el impuesto. No es necesario que tú estés al tiro, no, sino que efectivamente es cosas tan simples. De hecho, el trabajo de un contador, desde mi perspectiva, y tengo muchos amigos que son contadores y todo, le hice clase a muchos también en algún minuto. El trabajo de ellos, si usted quiere mantener un cliente, es que a mí me dice usted, el impuesto salió 1.000.000, el IVA, listo, ahí está transferido. ¿Cuándo lo paga? Apenas esté la transferencia. Llegó la transferencia, usted pagó como contador y le envió inmediatamente el comprobante a su cliente. Así deberían trabajar. Pero no otros trabajan de esa manera y por lo tanto es importantísimo el control. Si de esto se trata un poco el tema de la coordinación de las actividades y de los departamentos, el tema de queridos contertulios, en referencia a qué es lo que hacemos nosotros como dueño de empresa. Nosotros tenemos que entender que nuestra función es administrar, gestionar y controlar. Si usted controla, se va a evitar de muchísimos problemas. Porque ir a pelear una multa al servicio de impuesto interno si no tenía un conocido, o las personas que ya trabajan ahí te conocen y saben que te va a salir carito. Y el solo hecho de escuchar la palabra, la sigla SII del servicio de impuesto interno, como que la piel se coloca así, no sé. No, es broma. No hay para qué tenerle miedo a Papi Fisco, pero eh, si tú haces las cosas bien, nunca vas a tener problemas. ¿Ya?
Y lo otro es que existen software de gestión que te administran todo. Tú ingresas el dato, ingresas los datos de la persona y el tipo de contrato y te aparece el contrato hecho, te da alertas de cuando está finiquitando el contrato, te entrega información de todos los eh, adelantos que le pudiste dar, porque nosotros sabemos que hay empresas que dicen ya, digamos, la quincena, ¿cierto? Ah, la pagan los días 14. Perfecto. Pero hay otras empresas que trabajan, ¿cierto?, por el pago diario, que trabajan, eh, ¿cómo se llama esto? Con el día a día, que somos nosotros, los microempresarios, los pequeños empresarios, medianos empresarios, eh, que es más complejo el tema de de las quincenas y le vais a pagar, jefe, hoy me puede pasar 20 lucas antes, ya, listo, y tú vas haciéndolo y no lleváis ese control. En los software te ayudan mucho para poder controlar. Hay también algunas plantillas en Excel que son para manejo de nómina de recursos humanos, ¿ya? Que también son herramientas que usted puede tomar. ¿Ya? La importancia de mantener las nóminas de trabajadores actualizados, los datos de los trabajadores, la fecha de término del contrato, que es fundamental tener súper claro eso, porque por ejemplo, si usted tiene contratado a un colaborador en plazo fijo, o sea, ese plazo fijo terminaba ayer, 30 de septiembre, y usted no se percató, no lo vio, no tenía ese control, no tenía claro el tema, el- no, no lo recordó tampoco porque usted tiene muchas cosas en su cabeza, el colaborador nadie le avisó, llegó el día primero y ya se le renovó el contrato. Y si usted lo quiere vincular, le va a tener que pagar la indemnización por finiquitar, ¿cierto?, el colaborador antes del término del contrato a plazo fijo. ¿Cacha? A lo que voy. Una fecha, un día te puede generar un gasto importante de recursos o mantener una persona de la cual tú ya no estás conforme con el desempeño en su organización. ¿Sí? Sí, pues, está sonando caleta. Bien. Entonces, bien ahí lo que hace María Ángela, por ejemplo, de que el contador está todo listo y yo pago ProviRate y IVA, que es una opción. Que tú hagas el pago a través de la plataforma, ¿sí? Pero para eso ya tienes que tener también entender, ¿cierto? Que está bien hecho, que está bien declarado, que está bien calculado. Eso también se debe manejar, ¿ya? María Ángela, se te escucha súper, María Ángela, se te escucha cortadísimo, súper cortado. Yo creo que te tienes que desconectar. A ver, habla. No, no, te vayas a tener que desconectar de la plataforma y volver a conectarte. Eric, bien, yo pago el IVA, la contadora ProviRed, pero periódicamente solicito el certificado de deudas laborales. También, muy buena iniciativa desde esa perspectiva. Mira,
Si uno puede verificar, uno puede pedir los comprobantes de pago, uno puede ingresar a las páginas para revisar si está pagado, en fin, tú tienes un sinfín de herramientas de control que tienes que saber aplicar, porque no se trata de no confiar, se trata de que el problema posterior lo vas a tener tú. María Ángela. ¿Sí? Ahora sí. Desde el inicio. Bueno. Don Ahora Ezequiel, sí. ¿puede apagar el micrófono, porfa? Ya, perfecto. Listo, gracias. Ya, María Ángela, ahora sí. Desde el inicio, la verdad es que fui a varios cursos y de contabilidad, pero traté como de ir implementando cuenta de compra, Ya. el visto bueno las facturas cuando de repente para el otro mes, etcétera. Siempre traté como Ya. de poner en práctica todo eso lo aprendido Ujú. y pagando el IVA, pagando la remuneración, una forma como haciendo. Aparte la confianza. Generalmente los contadores, como tú decías, todo el mundo le hace transferencias y tantas en un día o el otro día, eso también genera con más de una cuenta, tres cuentas, Ya. para poder. María Ángela, se te corta. De verdad que te escuchamos, o por lo menos yo te escucho muy entrecortado. Te escucho una frase y después todo lo que dice no se entiende. No quiero ser pesado, pero es para que sepas que hay un tema de audio, parece. No sé si podría ser porque no sé cómo me escuchas tú. ¿Tú me escuchas parejo o también me escuchas entrecortado? No, te escucho bien. Ya. Bien. Mira, ahora se te está escuchando Yo, bien. No, viste, mira, no, se va. sí, A sí. lo mejor puede ser que tema de señal, porque ponte hoy día acá, acá en Mastalais, aquí en Machalay Machalí, también yo. hoy, sí, Mastalais, había problemas con la señal de internet toda la tarde. Toda la Eso tarde. pues. Así que eso Entonces, puede. muchas gracias. No, trata de conectarte y volver a conectarte. No, yo escucho bien, no te preocupes. Bueno, cualquier comentario lo puedes escribir si te sale más cómodo. Eso ha sido el aporte de hoy. Ya, muchas gracias por la participación en la clase. No. Mira, ahora se te escucha mejor. No, si un Ya. tema, es un tema puede ser cualquier cosa en realidad. No, pero pestañeé arriba, así que yo creo que es más la BTR. Yo tengo BTR. Oh, horrible. Oh, es una clienta que tiene un nivel de satisfacción enorme Muy con mal. respecto al servicio. BTR. ¿Ah? Genial. Sí. Oye, han tenido una cantidad de reclamos BTR impresionante. Impresionante. Yo no sé por qué. Aquí, bueno, en realidad yo no tengo BTR, pero no sé cuál es la falla principal que ha tenido la compañía BTR. Sí, escuché. Sí, perdón, mi estimado. Deme un segundo, vengo al tiro. Todo el curso supo también que ya hizo. ¿Qué te pica? ¿Ah? ¿Dónde? Claro, dices. Eso. Ya. Al papelero. Bien. A ver. Muy bien.
Voy a ayudar. Ya, muchachos. Entonces, ¿cierto? Dentro de los procedimientos más comunes, en realidad el tema es generar control. Eso es lo que tú tienes que hacer, controlar todo lo que se está generando dentro de la nómina, los pagos, el pago de remuneraciones, el pago de las imposiciones, la fecha de término de los contratos, el pago de los impuestos, etc. Eso es tu trabajo. Esa es tu función desde el punto de vista del control que tú debes realizar de tus propias operaciones. Porque si bien lo que le pasó a Martín es por una irresponsabilidad profesional del contador, uno es responsable de llevar también el control de todo tipo de operación dentro de la empresa. De hecho, la diferencia entre un emprendedor y un empresario, una de las diferencias principales es que el emprendedor es operativo, no asume, no tiene miedo al riesgo, se lanza. El empresario deja de ser operativo, el empresario pasa a la parte de gestión, y el empresario se dedica a controlar sus operaciones. ¿Sí? Muchas de las empresas, digamos, o esta teoría viene desde lo que es el jueves negro, parten, ¿cierto?, todos estos conceptos, cuando cayó la bolsa. Lo que es importante es el control de las operaciones en general. Y hoy en día tu funcionalidad o tu función principal tiene que ser el gestionar, proyectar y controlar. Eso es lo que tú tienes que lograr llegar a hacer. Un controlador, no estoy hablando de que sea un controlador desde el punto de vista negativo, sino que tienes que salir de la parte operativa para gestionar y controlar tu gestión. Sí, eso es en realidad. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, te aparecen sugerencias, ¿cierto? Con respecto en el PPT, pero de lo que estamos hablando nosotros principalmente. Ahora, importante, ¿cierto?, que usted conozca que es referente a la nómina, los porcentajes que corresponden a AFP, a los seguros de cesantía, ¿cierto?, a la AFC, a la ISAPRE, lo que tiene que ver hoy con los cambios que está sufriendo el ingreso mínimo, si hay algún cambio en el tema de las cargas, así, en fin, todo tiene que ir actualizándose. Es por eso que yo les recomiendo, por ejemplo, que si usted tiene Previred o no tiene Previred, se incorpore, ¿cierto? Y de ahí va sacando los indicadores, te va apareciendo las últimas informaciones, los cambios que han tenido la AFP, etcétera. También que te vayas un poco acostumbrando, y en la mayoría creo que debe tener un teléfono, ¿cierto?, que le permite tener alguna aplicación de Gmail, de correo electrónico, que se suscriba a ciertos diarios que ya no son ni el lunes ni la cuarta, que son muy entretenidos leerlos, pero que en realidad mayor información desde el punto de vista de los mercados, del comercio, no aparece. Incorpórese al diario financiero, cosa que en la mañana a mí me llega, a las 6:15, si es que no me equivoco, me llega el resumen de los titulares del diario. A lo mejor tú no te vas a dedicar a leerlos, pero sí ya vas a tener la noción de lo que está pasando y lo que podría venir. Y eso te ayuda también, ¿cierto?, a adelantarte a algunas situaciones. Hay una radio que dice que el que no es informado no puede tener opinión. Bio. Pasa lo mismo. Si nosotros no contamos formación, si no nos estamos actualizando, no estamos atentos a lo que está pasando, a los cambios en las normativas, etcétera,
nos pueden pasar gato por liebre, podemos caer, ¿cierto?, en un error que nos cuesta una multa. Entonces, empieza un poco a mirarte desde la perspectiva de la gestión y no de la perspectiva operativa. Un poquito más arriba, digamos, en la escala, ¿cierto?, jerárquica. Porque sí, yo entiendo que nosotros, emprendedores, microempresarios, que hacemos esto, hacemos lo otro, llevamos el producto, lo vendemos, etcétera. Sí. Pero si estamos haciendo todo eso es porque tenemos el volumen, tenemos venta. Si tenemos venta, a lo mejor en un principio podemos mirar nuestro margen y contratar gente, contratar personal, contratar colaboradores y de esa manera delegar tus funciones y tú empezar, ¿cierto?, a soltar esta parte de operación, de estar ahí, y empezar ya a preocuparte de ir implementando mejoras, de ir viendo qué se puede hacer, de ir analizando qué producto está saliendo más, ir viendo qué producto está generando más pérdida o merma, ir analizando, ¿cierto?, cómo están comportándose los clientes, si siguen viniendo los mismos, si llegaron clientes nuevos. Todas acciones, ¿cierto?, que van en pro del mejoramiento de la empresa. Chicos, denme unos 3 minutitos, por favor. Voy a ir a cerrar las ventanas, prender la luz, ya, y colocarme un poleroncito porque está ya poniéndose un poquito helado. 5 minutitos continuamos la clase, ¿ya? Ahora sí. ¡Oh, que se puso helado de repente acá! Machalais. Ya. Ok, continuamos. Turururum, tururum. Turururum, tururum. Tururum. En las obligaciones de una empresa. Obligaciones de una empresa. Ya, muchachos, vamos a empezar a ver ahora lo que son las obligaciones que tenemos. Primero entender, ¿cierto?, qué significa la abreviatura. Tiene varias. Tiene PYME, que es pequeña y mediana empresa. Tiene MIPE, que es micro y pequeña. Y tiene MIPYME, que es micro, pequeña y mediana empresa. ¿Ya? La PYME, la MIPE, es micro y pequeña. Las microempresas, ¿cierto?, se consideran por número de trabajadores. La pequeña empresa y mediana empresa tienen una clasificación en primera instancia que es por el nivel de ventas, ¿ya? Aquellos que tienen entre 2.400 UF y 100.000 UF se clasifican como mediana y pequeña empresa, ¿ya? Más específicamente, ¿cierto?, la microempresa va hasta las 2.400 UF, la pequeña empresa va de las 2.400 hasta las 25.000 y la mediana va de las 25.000 UF hasta las 100.000 UF anuales, ¿ya? Anuales, ¿sí? La diferencia entre una MIPE y una PYME se basa en los trabajadores. Ahí hay un error de redacción en la diapositiva que si ustedes la pueden ver, ¿ya? Dice las MIPES a diferencia de las MIPES. Las MIPES a diferencia de las PYMES, ¿ya?, no tienen más allá de 10 trabajadores. Ahora, microempresa, ¿sí?, cuenta hasta 9 trabajadores,
pequeñas de 10 a 49 y las medianas de 50 a 199. Ahora, generalmente, ¿sí?, la clasificación basal o más usada para determinar si es micro, pequeña o mediana son las ventas. Así que usted se va a aprender que la microempresa hasta 2.400 UF, la pequeña de 2.400 a 25.000 y la mediana, ¿cierto?, de 25.000 a 100.000. Perdón, de 50.000. Otra característica que tiene, que no pueden ser pymes o no pueden ser consideradas pymes independiente de que cumplan con el número de trabajadores o que cumplan con el nivel de ventas que es la base para clasificar si es micro, pequeño o mediana. No pueden ser consideradas pymes independiente de que se cumplan con esos requisitos las empresas que exploten bienes raíces no agrícolas o que realicen negocios inmobiliarios o actividades financieras, pero que adicionalmente tienen la siguiente característica, que cuando se constituye esta empresa, ¿sí?, en el capital, dentro del capital social, no puede tener más de un 30% del capital que haya sido aportado por empresas que transan en la bolsa o por filiales de estas empresas. Las grandes empresas, ¿cierto?, la sociedad anónima, ellos transan en la bolsa de comercio su valor accionario, o sea, su capital se transa en la bolsa de comercio con un instrumento que se llama acción, que tiene un valor X, ¿cierto? Si a esta empresa se le ocurre formar una empresa más pequeña, en donde esta empresa sociedad anónima aporta más del 30% del capital en esta empresa nueva que se creó, y esta empresa nueva que se creó tiene 15 trabajadores y tiene ventas por 27.000 UF anuales, usted dice, tiene 15 trabajadores, tiene ventas por 27.000 UF anuales, ya, es pyme. No, no es pyme. Si bien cumple con los requisitos, como se constituyó y en su capital hay más de un 30% no por empresas que son sociedad anónima o por filiales de esta empresa, y además esta empresa que se creó participa en la explotación de bienes raíces no agrícolas o negocio inmobiliario o actividad financiera, no se puede clasificar como pyme. ¿Ya? ¿Ok? Espero que se entienda eso. Ya. No caen en la empresa. Ahora, una de las características que tiene toda empresa en realidad es que ella puede contratar colaboradores, o sea, puede contratar trabajadores. ¿Sí? ¿Ya? Y al momento de contratar trabajadores, claro, cuáles son las obligaciones por parte suya como empresa, ¿cierto? Desde la perspectiva laboral. Primero, ¿cierto? Tiene que considerar que las obligaciones desde el punto de vista, ¿cierto?, de las cotizaciones previsionales. Una es la AFP. La AFP, ¿cierto?, de todo está en boga, todos conocemos, escuchamos hablar de ella, sabemos de qué se trata, etcétera, y todos queremos el 10%, ¿cierto?
el administrador de fondos de pensiones. La AFP, ¿cierto?, es un descuento obligatorio de un 10% más la comisión que cobra la AFP más el seguro. O sea, estamos hablando aproximadamente de un 12% promedio, que es lo que usted tiene que considerar, ¿cierto?, que se debe descontar al colaborador de su sueldo, de su remuneración imponible, y de esa manera usted está obligado a recaudar eso y pagarlo. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, usted como empresa es un recaudador. ¿Cuáles son las AFP en Chile? Cuprum, Capital, Plan Vital, Provida, Modelo, Habitat y 1 AFP. Ahora, ¿a qué AFP se debe incorporar un colaborador que usted haya contratado, que es primera vez que cotiza? ¿Quién me puede responder eso? No. No María Ángela, no la Modelo. Era la Modelo, ya no. Va a depender de la que tenga el contrato. No. Es que sea la primera cotización, o sea, es primera vez que tú le vas a pagar una cotización y que él va a recibir una cotización. O sea, es primera vez que trabaja con contrato, en realidad. No, cuando me refería al contrato, me refiero al contrato a la licitación que ganó la AFP. Ah, ya, por eso pregunto, ¿a cuál? Actualmente creo que es la O1 se llama, ¿o no? Algo así, uno. Sí, exactamente. Y el año Hoy en día pasado era la Modelo. Hoy en día la licitación la tiene 1 AFP. Exactamente, la que haya ganado la licitación, pero en este caso, ¿cierto? 1. Ya, la Modelo la tenía, la perdió la licitación. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que usted debe, si bien, si usted externaliza el tema del manejo, ¿cierto?, de recursos humanos desde el punto de vista de las cotizaciones previsionales, contratos, liquidaciones de sueldos, finiquitos, a un contador, a una empresa, cierta asesoría tributaria, ellos lo manejan, pero usted también tiene que manejarlo. ¿Ya? Ahora, uno es, ¿cierto?, el porcentaje que se descuenta al colaborador de su remuneración imponible asociado a la cotización previsional, y otro es a la cotización de salud. En Chile existen dos mecanismos, ¿cierto?, de cotización de salud, que son las ISAPRE y FONASA. ISAPRE privado, FONASA, ¿cierto?, estatal, si lo quiere ver. Para ambas, el porcentaje de cotización es un 7%. Esa es la cotización base, 7%. Ahora alguien me dice, pero profe, ¿sabe que yo tengo colaboradores o yo mismo, ¿cierto?, cotizo más el ISAPRE? Perfecto. Eso ocurre, ¿por qué? Porque usted puede tener un plan adicional, seguro adicional, cobertura adicional, y eso se paga aparte. Pero la cotización base de tu ISAPRE es un 7%, al igual que de FONASA. Lo adicional que cobra el ISAPRE, ¿cierto?, va a depender del plan de ISAPRE que tenga usted. En el módulo del día anterior me preguntaron si había qué requisitos había que cumplir la empresa para estar en un ISAPRE. Ninguno. Es el colaborador el que decide digamos, su mecanismo de salud, si lo quiere ver. Es el colaborador el que decide estar en un ISAPRE o estar en FONASA. Usted lo único que tiene que hacer es pagar a la entidad que corresponda. Si él está en ISAPRE, al ISAPRE corresponde, y si está en FONASA, al FONASA. Lo que también tiene que tener usted muy claro, ¿cierto?, son el porcentaje. 7%, y en el caso de la ISAPRE, ¿cierto?, el adicional en caso de que el colaborador tenga algún plan de salud distinto. ¿Cuáles son las ISAPRE en Chile? Colmena, Nueva Más Vida, Cruz Blanca, Con Salud y Ban Médica. Y en el caso de FONASA, también 7%. Lo que usted es un agente retenedor, eso es lo que usted tiene que entender.
¿Por qué? Porque usted de la remuneración imponible le va a descontar los porcentajes que correspondan, ¿cierto? Tanto a FP como salud al colaborador y usted los tiene que pagar. Esto lo puede hacer directamente, ¿cierto? En la ISAPRE o, o directamente, o a través de internet. ¿Ya? Las cotizaciones previsionales, fecha pagada antes del día 12 de cada mes y es mes vencido. Aquí hay un error porque dice que es del 12 de agosto, se deben pagar las cotizaciones del 1 al 30 de septiembre. Es del día 12 de septiembre, se tienen que pagar las cotizaciones del 1 al 30 de agosto. O sea, agosto, septiembre. Lo de agosto se paga en septiembre. Sí, las multas son bastante altas, María Ángela. Pero acá es donde existe, ¿cierto? La posibilidad de que si tú pagas a través de internet, tú puedas solicitar, declarar y posponer el pago hasta por 30 días sin que te asocien multas. ¿Ya? Es lo que hicieron ahora también con el IVA, que tú lo puedes solicitar la postergación del plazo de pago. Sí, y en el tema de las cotizaciones también. Sí, el tema está en que en este tipo de negocios en los que nosotros estamos insertos, se mueve mucho cash, mucho efectivo, y puede ser que ibas justo a pagar ese día, ¿cierto?, la FP, y te pasó que tuviste que pagar remuneración, que tuviste que recibir proveedores, un montón, y no alcanzaste. ¿Sí? Lo recomendable en ese caso es, a través de internet, solicitar, ¿cierto?, declarar las imposiciones con la solicitud de pago postergado. Tienes hasta 30 días para poder pagarla. O sea, tienes el mes, en realidad, para que no te genere multa. Ahora, la lógica de gestión es que usted, ¿cierto?, los días 12 pague, pero siempre puede, sobre todo en este mundo en el que nos movemos nosotros de micro, pequeña y mediana empresa, sabemos que eso a veces no ocurre por movimientos de cash, de flujo de efectivo. Hay empresas que a lo mejor tus mismos clientes se demoraron en un pago, te solicitaron a ampliar el plazo, en fin, un montón de situaciones que pueden, ¿cierto?, generar algún tipo de desorden o algún tipo, ¿cierto?, de problemática al momento del pago. Pero declare, y recuerde que declaró, por lo tanto tiene que pagarla. El tema de que tú seas responsable con esto, en primer lugar, ¿cierto?, por el tema del trabajador o colaborador, y en segundo lugar, por todos los problemas que puedes tener si tú no tienes pagadas tus cotizaciones previsionales. Supongamos que usted tiene un colaborador que ya de verdad está haciendo el cuello de botella de tu empresa. De verdad ya no está funcionando, no está haciendo las cosas bien, etcétera. Entonces tú has tomado la decisión de desvincularlo. Lo desvinculas, ¿cierto? Y todo, haces finiquito, se lo calculas y se te olvidó que no tienes las cotizaciones pagadas que están solo declaradas. Primera instancia te pueden multar y en segundo, ¿cierto?, tienes que reintegrar al colaborador. Y pensando, ¿cierto?, en las condiciones de que no era lo que tú realmente estabas esperando. Todo lo que sea cotización previsional se puede pagar, ¿cierto?, directamente en la entidad o de manera electrónica a través de Previred, Caja Los Andes o la Araucana. ¿Sí? Yo recomiendo Previred. Si se hace de manera electrónica, el paso sigue siendo los mismos, pero se paga a través de transferencia. Y en caso de, ¿cierto?, usted en ese minuto no lo puede hacer, puede solicitar la deviación con postergación de pago. Y desde la perspectiva legal, ¿cierto?, el que usted tenga colaboradores contratados significa que está bajo, ¿cierto?, el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo, desde la mirada
empresaria que tenemos nosotros, y si tú lo lees y lo analizas, tiene una posición de protección hacia el colaborador y no hacia la empresa. Le guste a quien le guste lo que acabo de decir, es así. Y no tanto si fuera el código, sino que principalmente las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa por ambas partes, porque así como usted como empresa tiene obligaciones, también tiene derechos, así que igual que el colaborador, tiene obligación, tiene derechos y obligaciones. Entonces, lo importante de el tema a tratar es el tipo de contrato y cómo usted ingresa el contrato, cómo usted redacta el contrato, qué puntos tienen que ser fundamentales dentro del contrato de trabajo, qué es lo que usted tiene que exponer en el contrato del trabajo, ¿ya? Qué es lo que debe decir un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo es tu respaldo, ¿cierto? Porque hay que entender que es un mutuo acuerdo entre las partes, entre un empleador, ¿cierto? Y un colaborador, y que todo lo que esté ahí se da por entendido por ambas partes, y en caso de cualquier cosa, si usted en algún minuto se le ocurrió darle bono al colaborador, pero no estaba en el contrato, nunca estipuló nada, y el colaborador si quiere generar algún tipo de problemática, si lo quiere ver así, le podría cobrar usted el bono, porque usted lo tiene incorporado en la liquidación, y por lo tanto se da que es por efecto tácito, no, a lo mejor no está dentro del contrato, pero sí está pagado, depositado, transferido, etcétera, y aparece, ¿cierto?, como respaldo, tanto en la liquidación o en la transferencia que se le hizo al colaborador. El colaborador puede incluso exigir que ese bono es periódico y que usted en la otra oportunidad no se lo pagó. Y usted dice, pero es que en el contrato no sale, pero ya lo pagó, le va a decir la inspección del trabajo. Por lo tanto, se da, ¿cierto?, por entendido. Lo importante del contrato de trabajo es el resguardo que tú puedes tener, ¿cierto?, con respecto a tu colaborador. Porque en realidad, hoy en día, con la cantidad de información que uno puede sacar desde internet, con lo que hablan las personas, ¿cierto?, que han tenido experiencia desde el punto de vista dependiente, el tema del contrato de trabajo es fundamental, estimados, ¿ya? Lo que vamos a hacer la próxima clase, yo voy a subir, trabajar un paper que es mío, una presentación que se ha desarrollado, y que vamos a ver los tipos de contratos y cuáles son los requisitos básicos, mínimos, que usted debería siempre incorporar en un contrato de trabajo, como para que usted pueda resguardarse en caso de cualquier situación de anormalidad por parte del colaborador. Vamos a ver también cuáles son las principales cláusulas para dar término a un contrato, con o sin indemnización. Por otro lado, tenemos las obligaciones tributarias, ¿cierto?, que es el pago de tributos, llámese impuesto renta, IVA, ¿cierto?, que son los impuestos que usted más conoce, o que todos más entendemos de mejor manera, porque lo escuchamos, porque lo vivimos, porque el IVA lo pagamos todos los días. Entonces, es un tema que uno conoce, pero que a lo mejor ¿cierto?, hay que profundizar un poquito. Los agentes que participan, ¿cierto?, como controladores, recaudadores o reguladores, ¿cierto?, del sistema, son tres desde el punto de vista tributario: el Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Ya? Uno de los principios, ¿cierto?, fundamentales es que toda empresa, o sea, contribuyente de primera categoría en este caso, debe regirse por la norma general que imponga el Servicio de Impuesto Interno, porque al final de cuentas él es el regulador y fiscalizador del cumplimiento tributario. Cuando la empresa, ¿cierto?, se crea, se debe regular contabilidad y registro contable a través de una figura que se llama régimen tributario. Y del régimen tributario, lo que es fundamentalmente es el modelo o el parámetro o el mecanismo, ¿cierto?, con el cual usted va a hacer y calcular el pago de tributo.
Los regímenes que existen hoy, algunos bastante nuevos, como son el régimen ProPyme transparente y el régimen ProPyme general. Está el régimen general, tributación, ¿cierto?, de grandes empresas, el renta presunta y las contribuciones en efecto al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta. También, ¿cierto?, ya la próxima clase, aprovechando, vamos a ir introduciéndonos, ¿cierto?, cuáles son las principales características y diferencias que tienen estos regímenes tributarios. Y desde toda perspectiva, ¿cierto?, es bueno que usted pueda externalizar esta gestión, tanto tributaria como laboral. Pero esa externalización tiene que ser controlada, tiene que ser siempre dirigida por usted, para que no vaya a ocurrir, ¿cierto?, nada que le genere a usted como empresa una complicación. ¿Sí? La contabilidad, ¿cierto?, es la que se dedica al registro contable para que usted cuente con información fidedigna, fehaciente y oportuna para poder tomar decisiones, y en términos generales, ¿cierto?, es la encargada de registrar todo lo que se conoce como movimiento contable, las operaciones del negocio y todo lo que tiende a o referente a formularios y documentos que respaldan la contabilización. ¿Sí? Ya, chicos, espero que hayan tenido una entretenida clase, que se encuentren muy bien. La próxima clase vamos a trabajar, ¿cierto?, esta información. Cualquier duda, alguna duda que quieran trabajar, algún contenido que quieran trabajar, me lo planteen, ¿cierto?, para poder ir desarrollándolo, y de esta manera usted vaya sacando todas sus dudas. ¿Sí? ¿Ya? Ya, chicos, espero que les haya Profe, gustado la clase. Dígame, Eric. ya que plantea la posibilidad de trabajar algo en particular, me interesaría a mí trabajar, o que no, que por lo menos a mí, que pudiese explicar dos formularios. El formulario de desglose del servicio de impuesto interno cuando uno paga el IVA. El formulario 29. Claro, porque yo al final lo que hago es pagar lo que sale al final, pero la lectura del formulario no la No la entiendo. maneja. ¿Ya? No la ¿Ya? manejo, ¿ya? Y lo del pago de las obligaciones de los colaboradores. También el Ya. desglose. No Formulario entiendo. de declaración. ¿Sí? Claro, porque Sin ahí problema. también me ocurre lo mismo. Solamente pago lo que dice la contadora, pero cuando me llegan esa hoja, la verdad es que no entiendo nada de lo que sale ahí. Ya, no te preocupes, sí. Lo vemos entonces, lo incorporamos. Por favor. Ya, Eric, ningún problema. Muchas gracias. Ya, Listo, chiquillos, gracias. que estén muy bien. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos ya la próxima clase.